¿Aló? No. ¿Anda donde la vecina? Bien, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profe, profe, sí. Bien, buenas tardes. Espero que estén bien, cuidándose mucho, porque en realidad está bastante complicado el coronavirus. Así que hoy día vamos a hacer nuestra segunda sesión y hoy les voy a enviar a todos ustedes la prueba, que es una prueba muy fácil porque es una prueba de criterio en realidad más que una prueba de conocimiento, y por lo tanto tendrán que usar su criterio para contestar la pregunta que les voy a enviar por correo electrónico a ustedes. En relación a la clase, hoy día tendremos 2 horas, 1 hora, y partiremos hasta las 3:30 y después 5 minutos y seguimos con la otra parte hasta que terminemos esta sesión. Hoy nos toca hablar sobre lo que es los pastizales para la producción ganadera, y para ello tenemos que pensar de que tenemos que buscar cuáles son
las unidades de medición que trabajamos en praderas y en pasturas, porque en realidad ustedes tienen que considerar de que en cultivos se usa una unidad de medida y en praderas se usa otro tipo de unidad de medida. ¿Qué es lo que nosotros medimos habitualmente? Lo que medimos son los kilos o toneladas de materia seca por hectárea, y realmente esto está referido a una producción del año. Es decir, es como equivalente a quintales por hectárea, ¿no es cierto?, que son quintales de un cultivo en el año. En este caso son kilos de materia seca o toneladas de materia seca por hectárea al año. Y estos kilos de materia seca, ¿a qué se refieren? El forraje tal como ofrecido, es decir, el forraje que el animal consume diariamente, contiene materia seca y contiene agua. Eso es lo que contiene el forraje. Y la materia seca solamente contiene al forraje que se le extrajo el agua. Es decir, por eso son kilos de materia seca por hectárea. Ahora, ¿por qué se habla en kilos de materia seca? Porque en realidad el consumo animal está dado por los, los kilos de materia. ¿Me escuchan ahora? Sí, profe. Lo que pasa es que se me cortó la luz, se cortó la luz aquí donde estoy. Entonces voy a tener que volver a compartir y partir de nuevo porque no sé hasta dónde estábamos hablando. Voy a partir de nuevo. ¿Ven la pantalla? ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Correcto? Sí, profe. Ok, perfecto. Bien, estábamos hablando de las unidades de medición de las praderas y que se refería a los kilos o toneladas de materia seca, porque en definitiva el forraje tal como ofrecido tiene un contenido de agua y un contenido de materia seca. Y la materia seca es solamente eso, o sea, se les trae el agua. ¿Y dónde se les extrae el agua? Bueno, se extrae el agua en un laboratorio para poder medirla, ¿no es cierto?, a través de un horno de ventilación forzada, que es extraer el horno de ventilación forzada, quiere decir que pasa aire caliente a través de las plantas, las seca sin desnaturalizar su composición química y bromatológica, durante 48 a 72 horas a 65 grados o durante 24 horas a 105 grados, dependiendo de lo que uno quiera hacer con el forraje. Bueno, entonces esto uno tiene que considerar que hay algunos conceptos que tenemos que entendernos desde ahora para poder ver lo que vamos a analizar hoy día. Entonces veremos el pasto y los pastizales. Como ya les dije, las plantas están constituidas por agua y materia seca. Y en la materia seca, ¿qué es lo que se ubica? La mayor proporción de nutrientes. Pero el animal consume en base a la materia seca. Es decir, ¿cuál es el consumo de un animal? El consumo de un animal está dado por un porcentaje respecto al peso vivo. Entonces, un animal consume el 3% de su peso vivo como máximo, a pesar de que puede ser 3,2, pero es un promedio, un 3% de su peso vivo en materia seca, en kilos de materia seca. Por tanto, por eso es importante entender de que cuando habla en praderas y en forraje, habla en base no al forraje tal como ofrecido, sino a la materia seca que él tiene. Bien, por ejemplo, esta planta es una planta que tiene mucho contenido de agua. Esta planta es una col forrajera que tiene, en ese estado que está, tiene 10% de materia seca y 90% de agua. Es decir, por cada 100 kilos hay 90 kilos de agua y 10 kilos de materia seca. El animal va a comer el total, tal como ofrecido, pero ¿qué es lo que le va a ser útil al animal? Va a ser esos 10 kilos, ese 10% que corresponde a la materia seca. Bien, para entendernos bien, el forraje
es el pasto o la hierba, ¿no es cierto?, que se le otorga al ganado. Esto es forraje. Esto es forraje porque en realidad esto es un pasto o hierba conservado, este es un ensilaje, que se le está aportando al ganado en suplementación durante un periodo del año específico. Y el pasto es la hierba que el ganado consume en el mismo terreno donde se cría. Entonces es distinto hablar de forraje que de pasto, y que en el fondo es un alimento que sirve para el sustento animal. Eso es el pasto. Ahí tenemos pasto en una pradera, en un pastizal. Ese es el pasto y lo anterior era forraje, ¿no es cierto? Y los pastizales, ¿qué son los pastizales? Bueno, los pastizales engloba todo, porque engloba, los pastizales son los ecosistemas donde predomina la vegetación herbácea, arbustiva y boscosa. Y ustedes saben que un ecosistema está constituido, digamos, por los caminos, por la tecnoestructura, la biogeoestructura, la socioestructura y los sistemas que inciden sobre un predio, sobre un área. Entonces, los pastizales es mucho más que el pasto o que el forraje, es el ecosistema en su conjunto. Bien. ¿Qué pasa con los pastizales? Son ecosistemas donde los animales utilizan la fitocenosis, es decir, todo lo que son los forrajes, para mantención y producción animal. Este es un ecosistema, ahí tenemos un cerco eléctrico, tenemos los animales, tenemos el suelo, el aire, los árboles, es decir, todo, y está el hombre involucrado también, por supuesto. Ahora, hay una diferenciación en los pastizales que se refiere a cuáles son naturales o naturalizados y cuáles son artificiales. Los pastizales naturales y naturalizados están compuestos por plantas que son nativas o que se han adaptado, que se han naturalizado al lugar. Y esos son los que en realidad predominan en todo el mundo y predominan también en Chile. Esto, por ejemplo, es un pastizal naturalizado. Esto no es nativo. Si ustedes ven, ahí está hay manzanillón, hay diente de león, hay pasto del chancho, hay algo de pasto billo, hay algo de pasto cebolla, vallicas, etc. Y eso se lo va a comer el animal. Este forraje que está ahí se lo va a comer el animal. Y es naturalizado porque en realidad está adaptada la población a ese lugar. En cambio, esto es una pastura, porque es artificial, es exótica, es introducida. Es un ecosistema compuesto por plantas introducidas, porque ahí son vallicas, más pasto billo, más festuca, más trébol blanco, todo es introducido, eso es sembrado. Esa es la diferenciación que ustedes tienen que considerar al hablar de pastizales naturales o naturalizados o pasturas. Bien, ¿cómo se come el animal el forraje? ¿Cómo consume el forraje el animal? Bueno, lo principal es a través del pastoreo, es decir, en forma directa, lo que hablábamos recién, el pasto se lo consume donde se está criando, donde está pastando el animal, ahí está consumiendo y eso es a través del pastoreo. Pero no solamente pues, va a pastorear pasturas como las que estoy mostrando ahí, sino que también pasturas suplementarias, suplementos que se siembran para ciertas épocas del año, como por ejemplo, en este lado izquierdo, ustedes pueden ver coles forrajeras siendo consumidas por el ganado, y acá nabos forrajeros consumidos por el ganado muy ávidamente. Entonces, una forma de consumir el pasto es a través del pastoreo. Otra forma es a través del soiling, es decir, aquí esta es una pastura de alfalfa que está pasando una chopper y la está llevando a un carro, y ese carro lo va a llevar a otro lugar, a un comedero, y en ese comedero los animales van a comer este pasto verde, tal como está ahí, tal como ofrecido en este momento. Y eso se denomina soiling, es decir, lo que es en inglés se dice cut and carry, cortar y mover. Aquí se denomina soiling en nuestro país y en Sudamérica en general. Ahora, bien, también no solamente la pastura de alfalfa se puede dar como soiling, también podemos dar, por ejemplo,
maíz. Aquí el maíz fue cortado donde se produjo este maíz y se llevó a un lugar donde estaban los animales y se les entregó, y eso es soiling. Es decir, el soiling es un pasto que yo corto y lo entrego en otro lugar, no en el lugar donde lo estoy produciendo. Otra forma de entregar el forraje al ganado es a través de forraje conservado, ya sea como ensilaje, que lo están viendo aquí, a mano derecha, esto es ensilaje, y esto de aquí es enilaje. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Esto tiene un porcentaje de materia seca inferior a 35%, y este tiene un porcentaje de materia seca superior a 35% y menor a 45%. Es decir, es un forraje que está predeshidratado. Ensilaje de corte directo, que en este caso es maíz, y este está predeshidratado porque se corta y posteriormente se deshidrata y después se embola. Eso lo veremos la próxima semana en nuestra clase de conservación de forraje. Y otra forma es a través del heno, que el fardo, que es lo más popular, que seguramente ustedes lo han visto, que hay fardos de este tamaño, fardos redondos, fardos de tamaños más grandes, pero que está totalmente deshidratado, que tiene un 85% o más de materia seca, normalmente 89, 90% de materia seca, y que es entregado al animal de esa forma, seco. Y otra forma de entregar el forraje al animal es a través de las raciones totalmente mezcladas, lo que se denominan, por la sigla en inglés, en realidad TMR, y que se mezclan en un mixer, es decir, en una máquina que mezcla todos los alimentos, el forraje seco, el forraje húmedo, el concentrado, las sales minerales, los aditivos, etc., y se le entrega en un corral o en el mismo potrero, ¿cierto?, a los animales, total y absolutamente mezclado, con lo cual el animal no puede seleccionar de ninguna manera, puede seleccionar el forraje que va a consumir. Ahí la ración totalmente mezclada está entregada en un comedero a los animales, previo a la ordeña, y al final ustedes pueden ver el carro, que es el mixer, que mezcla todos estos alimentos y lo entrega en estos comederos que están acá. Bien, veamos entonces, considerando que las pasturas son muy importantes, digamos, y que es necesario para los sistemas de producción animal, y que es necesario que los estudiantes conozcan cuáles son las plantas que se usan como forrajera, vamos a ir haciendo un análisis de cada una de estas especies detenidamente para que ustedes las vayan conociendo y sabiendo para qué sirve cada una. En primer lugar, vamos a ver especies que se utilizan en pastoreo. Normalmente se pastorean durante el otoño, invierno y parte de la primavera, y posteriormente se dejan sin consumir, lo que se llama rezago, se dejan sin consumir y son entregadas, son destinadas a la conservación de forraje, ya sea ensilaje, enilaje o heno. Y estas cumplen esta doble función, y hay especies forrajeras que son exclusivamente destinadas a esta doble función. La primera planta que vamos a ver es la vallica anual, que es Lolium multiflorum, variedad westerwoldigo, y esta vallica genera un forraje todos los años, es decir, tiene que ser sembrada todos los años. Es una vallica de ciclo anual de alta producción, de muy buena calidad, como ustedes pueden observar ahí. Es una planta que tiene una nervadura central muy pronunciada, se ve muy bien, y que es muy brillante, sobre todo muy brillante en el envés y de hojas bastante grandes. Es una planta que se siembra tempranamente a fines de verano, en febrero, marzo, se siembra tempranamente para tener forraje rápidamente en
a fines de abril, mayo, para el pastoreo invernal. Aquí tenemos la diferenciación entre dos cultivares, Vilmax y Tama. Ahí a los 60 días ustedes ven que son totalmente distintos los colores de las plantas y las densidades, y ahí ya lo pueden ver a los 100 días post-utilización, post-siembra, perdón, listo para ser utilizado en pastoreo, la cual la mano izquierda es mucho más densa y más achaparrada que la Tama, que es de crecimiento más erecto. Otra planta que se destina al pastoreo de invierno y a la conservación de forraje en primavera es Lolium multiflorum variedad italicum, que es Vallica bianual. Su nombre lo indica. Si es bianual, significa que tiene una duración, una longevidad, o lo que se denomina una persistencia, de 2 años. La anterior era 1 año, todos los años tenemos que sembrarla. Esta se siembra cada 2 años. Esta planta es una planta que se puede destinar a conservación de forraje en el primer año y en el segundo año, y a pastoreo durante el periodo invernal. Aquí tenemos un enilaje, es decir, lo que se denomina ensilaje en bolo, hecho con esta planta bianual en un segundo año, y por eso se ve tanta densidad de la pradera en el suelo. Aquí se ve tanta densidad porque ya es de segundo año. Aquí esta planta, la Vallica bianual, se puede sembrar sola o también yo la puedo sembrar con trébol rosado. Y aquí un ensayo de Maquehue para mostrar, digamos, las diferencias en calidad y en rendimiento, y mostrar también las densidades de plantas, que ustedes tienen que verlas bastante bien aquí. Esta parte de aquí está sembrada sin trébol rosado, esto es trébol rosado solo, y esto es trébol rosado más Vallica bianual. Entonces, ustedes observan, ¿por qué sembrar Vallica bianual con trébol rosado? ¿Por qué? Porque las gramíneas en general aportan energía a la dieta y las leguminosas aportan proteína a la dieta. Entonces, esto que está aquí es mucha proteína, porque es solamente trébol rosado, esto es mucha energía, pero esto es una combinación de proteína más energía. Ahora, tanto la Vallica anual como la Vallica bianual, las dos pueden ser sembradas solas o con avena. Y en el caso de la Vallica bianual, yo puedo sembrar avena, Vallica bianual y trébol rosado juntos, y así logro tener forraje en el invierno rápidamente. Ahora, esa siembra no se puede hacer en primavera. ¿Por qué no se puede hacer en primavera? Porque la avena es demasiado agresiva, entonces va a competir mucho con la Vallica, y por lo tanto me voy a quedar con avena más trébol rosado y casi sin Vallica. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la Vallica anual siempre se va a sembrar a fines de verano, inicios de marzo. En cambio, la Vallica bianual, que dura 2 años, yo la puedo sembrar a fines de febrero, inicios de marzo, y también la puedo sembrar en agosto, septiembre, porque voy a tener 1 año y medio de producción. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia está en que la Vallica bianual es una Vallica que necesita un periodo de frío para poder espigar, lo que se denomina vernalización. Y por lo tanto, si yo la siembro en primavera, que es a fines de invierno, inicio de primavera, agosto, septiembre, esa Vallica no va a espigar y va a ser una Vallica de solamente follaje sin espiga, o sea, de mucha calidad. Y por eso tengo que hacer la salvedad de esa diferenciación entre la anual y la bianual, y también lo voy a hacer en las híbridas y en las perennes. Aquí ustedes pueden observar 50 días después de
de sembrado, sin trébol rosado la vallica bianual, y aquí 50 días con trébol rosado, 50 días de sembrado con trébol rosado. Ahí están las plantitas de trébol rosado que están saliendo muy lentamente sobre esta mezcla de vallica más trébol rosado. Bien, la vallica híbrida. ¿Qué es la vallica híbrida? La vallica híbrida es Lolium purhybridum. Es una vallica que tiene una longevidad, persistencia o duración, como ustedes quieran llamar, de 3 años o más, 3 a 5 años. Pero lo normal es que dure 3 años. Esta vallica es una vallica que tiene la característica de ser un cruzamiento interespecífico entre Lolium perenne y Lolium multiflorum. Y por lo tanto, cuando la planta tiene mucho de Lolium multiflorum, que es lo anual o bianual, va a tener una persistencia máxima de 3 años. Y cuando tiene mucho de perenne, va a tener una persistencia máxima de 5 años. Esa es la diferencia que hay. Esta es una planta que se siembra sola con avena o con trébol rosado, y esta planta, además, puede ser sembrada a fines de febrero, inicios de marzo o agosto-septiembre. En agosto-septiembre solo vallica con trébol rosado y le sacan la avena. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Que va a durar 3 años. Y por lo tanto, el costo de establecimiento se va a prorratear en 3 años. En cambio, en la vallica anual es 1 año, el costo de establecimiento que vale lo mismo, que tiene el mismo valor que la vallica bianual o la vallica híbrida, se tiene que cargar al primer año. En la bianual a 2 años y en esta a 3 a 5 años como máximo. Es una vallica que es destinada al pastoreo invernal y a la elaboración de ensilaje de calidad o enhilaje en la primavera. Bien, entonces recuerden que lo que estamos viendo son plantas que se utilizan de pastoreo de invierno y posteriormente de conservación de forraje. Ahora veamos una leguminosa, el trébol rosado, Trifolium pratense. Es una planta muy versátil que tiene la característica de producir mucho en el periodo de verano. Posee una buena tolerancia al estrés hídrico porque sus raíces son profundizadoras. Genera fijación biológica como toda leguminosa y posee, por lo tanto, un alto nivel de proteína digestible y un buen contenido mineral por la profundidad de sus raíces. Fue introducida a Chile desde Europa y se distribuyó fácilmente y rápidamente en todo el sur de Chile. Este es el trébol rosado, que como ustedes pueden observar, tiene una hoja trifoliada, el color de la flor es el que da el nombre, a pesar de que en Argentina se le llama trébol rojo. Es trifoliada sus hojas, tiene una marca, ¿no es cierto?, una marca de color verde claro en el centro de la hoja y posee tricomas, como ustedes pueden observar, porque esto es muy importante para poder identificar la planta posteriormente. Y la hoja es bastante lanceolada, ¿se fijan? Es lanceolada. La curva de crecimiento que tiene esta planta indica que tiene un crecimiento muy importante de verano y primavera y que en el invierno prácticamente no crece, y pues es por eso que en el invierno se pastorea para poder mantener la pradera sin follaje, para que tenga toda su energía para la producción de primavera-verano. Ahora ya vimos esas especies que son pastoreo invernal y conservación de forraje. Ahora veamos las especies que son destinadas a pastoreo y que eventualmente uno puede llevarlas a la producción de ensilaje, pero lo ideal es que sean plantas que siempre se utilicen en pastoreo. Entonces, en pastoreo y pastoreo de invierno,
o de cualquier época del año, digamos, y conservación de forraje, vimos la vallica anual, la vallica bianual, la vallica híbrida y el trébol rosado. Ahora vamos a analizar las plantas que son destinadas a pastoreo. Partamos por la vallica perenne, Lolium perenne. Sus hojas de color verde oscuro, brillante, esta es la vallica más difundida y normalmente más conocida por los estudiantes, que es la vallica inglesa o la vallica perenne, ¿no es cierto? Es estriada y con un nervio central muy marcado y por supuesto con un haz, un embés muy brillante. Es aquí es la reina de la producción de pastoreo durante todo el año en los sistemas de producción de leche de la zona sur de nuestro país. Es decir, todas las praderas y las pasturas de la zona sur tienen en alguna medida un porcentaje importante de vallica perenne en su composición. Pero es una planta que también tiene ciertos problemas en términos de sensibilidad a algunas plagas, como por ejemplo al gorgojo argentino barrenador del tallo de las vallicas, cuyo nombre científico es Listonotus bonariensis, y que genera ese efecto que ustedes pueden observar ahí. Este es el insecto, ese es el insecto, ahí un orificio perfecto hecho por la larva, este es el estado adulto, pero la larva lo hizo así, y esta es una planta que se salvó, porque las plantas cuando ustedes las establecen, va horadando de esta manera y por lo tanto va impidiendo el crecimiento de la planta y se mueren, va matando todas las plantas que van saliendo, las larvas de este insecto que vive en el suelo y que se va multiplicando, digamos, con mucha facilidad. Ahora, hoy día existe la tecnología del uso de hongos endófitos, hongos que están en el interior de la planta, que actúan como repelentes del insecto y por lo tanto el insecto no hace esta horadación, o si la hace, lo hace en muy pocas plantas y por lo tanto no genera un efecto negativo sobre el establecimiento y la persistencia de esta planta. Esta es la planta más importante, digamos, la vallica perenne es la más importante en los sistemas lecheros de la zona sur. Bien, a diferencia de la anterior, otra planta de pastoreo es la festuca, Arundinaceae festuca. La festuca es una especie que tiene una persistencia, al igual que la vallica perenne, superior a 5 años, por eso son perennes, y es tolerante a la sequía y al exceso de humedad. Es decir, es muy versátil en el sentido de que puede tolerar periodos secos y periodos de exceso de humedad, pero no tolera la acidez del suelo. Y por lo tanto es una planta sensible al pH ácido y al contenido de aluminio alto en el suelo. Posee una buena producción de verano y es tolerante a todo mal manejo que nosotros podamos hacer. Ahora, ¿qué gracia tiene eso? Lo que pasa es que vallica perenne no es tolerante a la sequía, no es tolerante al exceso de humedad y no es tolerante al mal manejo. Por lo tanto, esta planta es una planta que la puede reemplazar porque ocupa el mismo espacio de pastoreo, la puede reemplazar en áreas donde se maneja mal, donde hay sequía y donde hay exceso de humedad. La asociación con trébol blanco, tanto en vallica perenne como en festuca, es lo que permite tener una pastura de muy buen balance nutricional y también es posible estas plantas asociarlas con otras gramíneas de igual longevidad. Aquí tenemos una fotografía donde ustedes pueden observar los cultivares, dos cultivares de festuca, un cultivar de origen europeo y un cultivar de origen argentino. Es decir, ¿cuál es la diferencia? No es nutricional ni de manejo, sino una diferencia de color. ¿Y por qué el color? Porque este cultivar es mucho más agresivo
Y cuando las plantas son muy agresivas, crecen muy rápido, generan una coloración verde pálida. En cambio, cuando son más lentas en su recuperación, generan una coloración verde oscura. Y eso es típico de los cultivares de Europa versus los de Nueva Zelanda. En este caso es argentino, pero si fuera de Nueva Zelanda también tendría esta coloración. Aquí tenemos una mezcla ahora, una mezcla de vallica, festuca y pastobillo, en el cual no se puede distinguir, digamos, lo que es vallica, festuca o pastobillo en este momento, porque indudablemente están mezcladas, pero estas mezclas polifíticas permiten, ¿no es cierto?, dar una mayor estabilidad a la pastura y mayor persistencia. Bien, existe un híbrido interespecífico que es Lolium con festuca, que se denomina Festulolium. Ahora, ¿por qué está esta planta que también es para pastoreo? En el caso de nuestro país, los híbridos son de Lolium multiflorum con festuca arundinacea, es decir, vallica anual con festuca, o Lolium perenne con festuca pratensis, que es vallica perenne con festuca de prados, la que se usa en los jardines, Ahora, ¿qué gracia tiene esto? La gracia que tiene es que la festuca, como les dije anteriormente, es tolerante a la sequía y al exceso de humedad. La vallica no es tolerante a la sequía ni al exceso de humedad. Pero la festuca, sí. Pero la festuca es una planta menos palatable, es un poco más áspera que la vallica. Entonces se creó este Festulolium que tiene por ventaja ser intermedio en suavidad entre la festuca y el pastobillo. Pero su persistencia va a depender, si es mezcla con Lolium multiflorum, la persistencia de esta planta va a ser 3 a 4 años, máximo 5, y si es con Lolium perenne, va a tener una persistencia mayor a 5 años. Aquí, por ejemplo, podemos observar de más cerca, en uno de nuestros ensayos, es Festulolium revolution. Este es un Festulolium bastante suave, se ve bastante brillante, no se ve opaco, y es un Festulolium que es una mezcla de Lolium perenne con Festuca pratensis. Entonces va a durar más de 5 años. Más de 5 años. Bien. Otra planta destinada a pastoreo, recuerden que las plantas que son destinadas a pastoreo eventualmente también pueden ser destinadas a conservación de forraje. Y eso es muy importante cuando veamos después producción de leche, producción de carne y producción de ovinos y caprinos, que estos animales van a necesitar en algún momento forraje conservado y la carga animal no va a ser suficiente para comerse todo en primavera, que es cuando más se produce, y por lo tanto vamos a tener que conservar este forraje. El pastobillo, Dactylis glomerata. El pastobillo es una planta que tiene una panoja con espiguillas aglomeradas, muy compacta, como ustedes pueden ver, muy característica, muy fácil de identificar y que tiene una coloración verde pálida, plomiza, verde pálida y plomiza, y por lo tanto es muy fácil de identificar y es una planta que se caracteriza ¿por qué? Porque es tolerante a la sequía, no tolera el exceso de humedad, y tampoco tolera las fuertes heladas en términos de que se quema, se destruye su parte aérea con las heladas, pero no se muere la planta. No se muere. Entonces se ve feo en invierno cuando hay heladas y no está consumido, se ve fea la planta, pero en primavera crece con mucha rapidez y con mucha agresividad. Es una típica planta que ahí está en el periodo de la antesis,
es una típica planta que va a tener dentro de su ciclo un crecimiento achaparrado y genera un ambiente de tal densidad que no permite el desarrollo de plantas a su alrededor. Ahora, cuando uno la maneja en pastoreo, puede generar un ambiente más dinámico y menos agresivo, pero cuando uno la maneja para conservación de forraje, es la planta que predomina. Ahí tenemos ya en finalización de madurez. Esta planta seguramente ustedes la han visto muchas, pero muchas veces. Alta tolerancia al déficit hídrico, resistencia a pastoreos laxos e intensos, es decir, en realidad es una planta que actúa bien con malos manejos, soporta las condiciones de baja fertilidad, también soporta mejor la acidez, y de hecho por eso nosotros esta planta la tenemos en Chiloé, por ejemplo, naturalizada, y contenidos de aluminio moderados en el suelo, que a veces en Chiloé no están moderados, sino que son altos, y ácido también en el suelo, y uno lo ve que hay plantas en Chiloé, la encuentra en forma naturalizada y con mucha ubicuidad dentro de la isla. Se asocia con trébol blanco y también con otras gramíneas para darle más longevidad a la pastura. Aquí podemos ver el consumo de vallica perenne, festuca y pastobillo, de la mezcla vallica perenne, festuca y pastobillo con los animales, y en realidad ustedes pueden observar que tiene una muy buena palatabilidad porque ya están los animales echados y han consumido bastante de la pradera. Otra planta es el bromo. El bromo seguramente ustedes lo han visto muchas veces, pero han visto distintos tipos de bromo que no lo han podido identificar, porque es difícil identificarlo porque tiene un polimorfismo muy alto y por lo tanto hay mezclas que uno no, a veces puede ser bromos catárticos o bromos valdivianos o bromos estamíneos, y la verdad, o pueden ser híbridos entre ellos, entonces uno no los puede identificar. Este es el bromus estaminio, que es el que predomina en nuestra región, y por eso lo pongo aquí. El bromo es una planta, a diferencia de las anteriores, recuerden que estamos viendo plantas que son destinadas a pastoreo y eventualmente a conservación de forraje. Esta es una planta que, a diferencia de las anteriores, produce más cuando es sometida a pastoreos intensos y frecuentes, es decir, siempre en pastoreo. Por eso, para la pequeña agricultura, por ejemplo, donde hay alta carga animal y donde no se respetan a veces, porque a veces sí lo hacen, no se respetan los tiempos de rezago, los tiempos de descanso de las praderas, esta planta aparece como una planta muy interesante porque mientras más se pastorea, mejor se comporta y mayor productividad genera. Aquí podemos observar el crecimiento. Solamente quiero que ustedes se queden con una imagen. La imagen de la alta producción que hay durante la primavera de todas las especies, festuca, bromo y pastobillo, y la producción que estas tres plantas generan en verano, que es muy interesante, que no lo genera la vallica estaría por aquí abajo. Una planta que a lo mejor ustedes la han visto, porque alrededor de la universidad y sobre todo pegado a los muros de la universidad, detrás del casino de la universidad, ahí siempre aparece que es el Phalaris aquatica. Phalaris, que es una planta que hay muchas especies descritas en nuestro país, pero la más importante es acuática y arundinaceae. La arundinaceae está relacionada con vegas, las vegas de las vegas de Rahue, Osorno, las vegas de Villarrica. Ahí hay bastante Phalaris arundinaceae, pero el más importante desde el punto de vista ganadero es el acuática. Y para aquellos alumnos que son de la zona del área del secano interior de nuestra región, Traiguén, Los Sauces, Angol, Capitán Pastenes, ahí lo van a encontrar a la orilla del camino, como es esta foto, ¿no es cierto? Aquí está en la región
de la Araucanía en Los Sauces, este es el campo de Juan Claudio de la Cruz, al lado de Los Sauces, cerquita de la bomba de benzina que está ahí, esta foto la saqué ahí, y donde sale el Phalaris aquática, porque ahí se sembró por muchos años y hoy día está prácticamente naturalizado. Es una planta que no es buena para el área de San José de la Mariquina al sur. San José de la Mariquina al norte sí es buena, pero tampoco para la precordillera de nuestra región, sino que para el secano interior, para el secano costero, para el área de Coyipulli, y así hacia el norte hasta llegar hasta La Serena, digamos. Esta planta tiene un tremendo crecimiento y es muy persistente porque tiene rizomas. Entonces, durante el verano permanece latente, en dormancia, que se llama, en dormancia, y genera esta espiga compacta y más este follaje que queda sin hoja prácticamente y se puede consumir como heno en pie o incluso se puede enificar o ensilar si uno lo hace más temprano. Y otra planta que tienen que conocer, y seguramente para aquellos que han visitado alguna vez en el verano Lonquimay o en la primavera Lonquimay, en las vegas colgantes, ahí camino a Argentina, siempre hay una planta muy alta, muy grande, que tiene una espiga muy compacta, parecida al Phalaris que les acabo de mostrar, que es el Phleo otimoti, Phleum pratense, que se distribuye en toda Europa y en algunas partes de África, y ese es. Parece una setaria, pero en realidad es Phleo, el Phleo pratense. Esta es una fotografía tomada en un área de Lonquimay, donde aparece en forma natural, y la gente de la localidad lo utiliza habitualmente para hacer heno durante la primavera. Durante el verano, lo hace heno durante el verano, porque produce un alto volumen de forraje, el Phleum pratense. Ahora, durante el invierno, a veces está bajo nieve, pero cuando no está bajo nieve, normalmente está siendo pastoreado y pastoreado muy intensamente. Bien, las mezclas polifíticas son mezclas que corresponden a especies y cultivares que permiten hacer sinergia e incrementar la productividad. Y es así como hay mezclas que tienen vallica, festuca, pastobillo, ¿no es cierto? Y que generan diferencias entre ellas según tengan más o menos pastobillo, porque lo más oscuro es lo que tiene menos pastobillo y lo más claro es lo que tiene más pastobillo. Ahora, esto es la etapa de establecimiento, y ahí uno puede distinguir, digamos, la planta fácilmente, porque esta es pastobillo, que es el más claro, esa es la festuca que no tiene nervadura central, y esta es la vallica que sí tiene nervadura central, y por supuesto que entre medio está el trébol blanco, ¿no es cierto?, las hojitas, las primeras hojas de trébol blanco. Aquí el pastoreo de la mezcla polifítica. Aquí posutilización y una leguminosa apta para el pastoreo, adecuada para asociarla con la vallica perenne, con festuca, con pastobillo, con Phleo y con bromus, no con Phalaris, porque el Phalaris es de secano, es el trébol blanco, Trifolium remens. El trébol blanco, que es una planta de crecimiento, que puede ser de crecimiento achaparrado, pero también puede tener un crecimiento erecto dependiendo del cultivar que se trate. Hay cultivares de hoja pequeña y cultivares de hoja grande. Y esos cultivares de hoja grande se denominan cultivares de tipo ladinos, de hoja grande. Es reconocida en todo el mundo por su valor nutricional, y aquí tenemos un trébol blanco de hoja grande. Miren, esa es mi mano, y miren el tamaño que tiene la hoja, es bastante grande. Pero ¿qué diferencia hay con el primero que les mostré? Con ese que tiene la hoja más pequeña.
La diferencia está en que este es más persistente, va a durar mucho más años que este. Ahí podemos ver, eso es vallica perenne más trébol blanco. Eso es una buena densidad. No puede haber mucho más. ¿Por qué? Y les explico inmediatamente. Porque el trébol blanco es una planta que en su composición bromatológica, es decir, en su composición química, no contiene taninos. ¿Y qué importancia tienen los taninos? Los taninos impiden que a los animales se le produzca meteorismo o timpanismo. El meteorismo, ¿no es cierto?, genera esta hinchazón del animal que no puede eructar los gases que acumula a nivel luminal y finalmente muere por un paro cardíaco o por exceso de gas en su interior. Y por lo tanto, el exceso de trébol, el exceso de consumo de trébol por los animales puede generar esta situación que no es adecuada, digamos, en un sistema de producción que se le estén muriendo los animales por meteorismo. Entonces, la proporción tiene que ser una proporción inferior a 20%. Y esta es la proporción que ustedes tienen que recordar en su vista, al ver esta foto, en su vista, que es la proporción adecuada. Esta es una mala proporción, porque aquí ya el trébol blanco hay muy poquito, ¿no es cierto? Hay muy poco porque es un trébol blanco, prácticamente no hay trébol blanco. Una planta que sí tiene taninos, una leguminosa que tiene taninos en su composición, es la alfalfa chilota. Y por lo tanto nunca le va a dar meteorismo a los animales que pastoreen la alfalfa chilota. No les va a dar. Y eso significa, digamos, que esta es una planta muy interesante, porque a pesar de que proviene de zonas húmedas y de alta pluviosidad, se ha desarrollado muy bien en todo lo que es la cordillera de los Andes de nuestro país y en todo lo que es el sur de nuestro país. Esa es la alfalfa chilota. Hacia el norte existen dos especies, bueno, hay varias especies más de lotus, pero hacia el norte de nuestra región, en la zona de Chillán, en los suelos arroceros, la lotera, que es muy parecida a la flor, la lotera, la especie no es alfalfa chilota, no es Lotus leginosus o Sinonimia de pedunculatus, sino que es Lotus corniculatus, y ya en la zona de Hijuela, Yayay, en la zona ya más al norte de Santiago, en las zonas húmedas de esa zona, está Lotus tenuis, es decir, también tenemos en esta región Lotus tenuis en la zona de Puerto Saavedra, que a veces uno la confunde con alfalfa chilota, pero es Lotus tenuis. Y entonces tenemos tres especies de lotus en nuestro país importantes para la ganadería. Una planta que también es interesante que ustedes la conozcan es Trifolium fragiferum, que es trébol frutilla. Ahora, ¿por qué es importante conocerla? Es importante conocerla desde ahora porque es la planta que predomina en los cementerios. ¿Por qué predomina en los cementerios? Porque es una planta que permanece verde durante el verano y por lo tanto en los cementerios que hoy día está tan de moda que tengan césped y sean bonitos y qué sé yo, esta es la planta que ocupa ese espacio y se coloca en prácticamente todos los cementerios desde Arica hasta acá. Y una planta importante para los secanos mediterráneos, es decir, secano interior, el valle central hacia la costa, el valle central norte, el secano costero, es el trébol subterráneo, que existen tres especies y que en algunos libros aparece como subespecie, que es Trifolium llaninicum, Trifolium brachicalicinum y Trifolium subterráneo, son las tres. Aquí vamos a hablar del trébol subterráneo, que es una planta que se resiembra todos los años, especial para el pastoreo, especial, y su mayor crecimiento se observa en primavera, y esta es la planta que a veces, incluso a personas que saben bastante de pradera en la zona sur, se les confunde con el trébol blanco. Aquí ustedes pueden ver, es una flor absolutamente distinta al trébol blanco, absolutamente distinta. Es una planta que todos los años produce semilla
y se llama subterráneo porque su flor produce un canastillo que tiene geotropismo positivo y por lo tanto se da vuelta y se entierra en el suelo y ahí se queda la semilla hasta que viene la próxima lluvia y germina la planta. Y eso es el trébol subterráneo. Y ahí está la flor, muy distinta a la flor de un trébol blanco. Entonces, por eso hay que conocerla bien. Y además, miren la pubescencia que tiene, es una pubescencia bastante profusa, digamos, dentro de este sistema. Bien, otra leguminosa ahora de importancia es la cerradela o Ornithopus, que existen 3 especies, pero la cerradela se ha trabajado mucho en esta zona con cerradela, pero no se ha logrado comercializar semilla en términos masivos, sino que muy localizado en la zona de Victoria, y esta es la cerradela rosada, Ornithopus sativus, que es una planta forrajera de resiembra anual y que se vende la semilla como semilla o como capi. Entonces, de las 2 formas se puede vender esto y se comercializa, pero muy localmente y sin ninguna regulación, ¿no? Y otra plantita que tienen que conocer, que hay un alta comercio internacional, que son los medicagos anuales, que son las Walputras. Eso la conocen de más, porque la han visto muchas veces en nuestra facultad, a la orilla de las llaves donde se van a tomar un poco de agua o a refrescar, siempre sale esto que es Medicago arábica, que es lo típico, que es, a diferencia de un trébol, tiene el pecíolo central más largo que los pecíolos laterales, y esa es la diferencia que tiene. Una planta menos conocida, Trifolium balanza, Trifolium michelanum, es una planta que hoy día se está comercializando en el sur del país y que tiene de resiembra anual, tiene una semilla muy pequeña, tiene una coloración parecida, digamos, al trébol frutilla, pero no lo es porque su hoja es muy distinta. Se fijan, mire, es lanceolada, totalmente lanceolada, y la mancha blanca es de esta forma, no como el trébol rosado, que es así, y por lo tanto es interesante considerarlo. Ahora, nosotros tenemos que ver de que a nivel de nuestro país existe una gran presencia de áreas mediterráneas y se han desarrollado mezclas de especies de resiembra anual que tienen la característica de ser diversas, versátiles, tienen una sinergia en producción, mayor valor nutritivo y también estabilidad. Y estas son denominadas mezclas mediterráneas con un número, 400, 500, 600, 700. ¿Por qué ese número? Porque la mezcla 400 está destinada para áreas que hay precipitación de 400 milímetros. La de 500, precipitación de 500, 600 y 700. Y están constituidas por trébol subterráneo, trébol anual, trébol balanza, cerradela, trébol encarnado y trébol vesiculoso, que no lo coloqué aquí, pero eso es solamente la de 700. Entonces, distintos cultivares, distintas mezclas, permiten dar versatilidad, sinergia a la producción de estas especies. Ahora, las especies para conservación de forraje. Estábamos viendo las especies para pastoreo, ahora veremos las especies para conservación de forraje, pero antes, como ya tenemos 1 hora, pararemos 5 minutos y volvemos en 5 minutos más con estas especies.
Bien, vamos a continuar. ¿Me escuchan? Por favor, que alguien me diga si me escucha. Sí, profe. ¿Y se ve la pantalla? Profe, se escucha. También. Sí. Ah, ok, perfecto. Ya, No te veo. vamos a continuar con las especies destinadas a conservación de forraje. Al principio vimos praderas para pastoreo y conservación. Después vimos praderas que son destinadas a pastoreo y eventualmente a conservación. Ahora vamos a ver praderas que son destinadas a conservación, solamente a conservación. Y una de esas es la alfalfa, Medicago sativa. La alfalfa es una planta que está distribuida en todo nuestro país y que su principal función en la zona de Los Ángeles al norte, es decir, hasta Arica, es la producción de heno. También lo es en la zona de Punta Arenas, en Tierra del Fuego, pero en la zona desde Los Ángeles hasta Coyhaique, la alfalfa es destinada principalmente a la elaboración de ensilaje. Y es una planta de ciclo perenne y hábito de crecimiento erecto, donde sus tallos son delgados y fibrosos y huecos, ¿no es cierto?, y que pueden llegar a una altura superior a 1 metro, pero que normalmente se cosecha antes para tener una gran cantidad de follaje de calidad. Aquí las plantas en los estados iniciales, ustedes ven que es un medicago, y como todo medicago, tiene los pecíolos centrales cortitos, el pecíolo central más largo que los pecíolos laterales de la hoja trifoliada que está aquí. La planta va reduciendo su población en la zona norte, digo la zona norte desde Arica hasta la zona de Chillán, va reduciendo su población por la presencia de un nemátodo que afecta a la raíz y la corona de la planta, y por lo tanto eso hace que la planta pierda persistencia y va perdiendo la población de planta, como ustedes pueden observar aquí. Ahora, esto para un argentino es una densidad altísima de plantas, pero para nosotros es una baja densidad. ¿Por qué? Porque el argentino tiene una planta por 2 o 3 plantas por metro cuadrado, y nosotros llegamos a tener 200 plantas por metro cuadrado. Entonces, esa es la diferencia. Por eso, en Argentina se habla de pastoreo de la alfalfa y nosotros hablamos de conservación de forraje. Nuestro principal es una fuente de proteína de alta calidad. En términos de materia seca puede llegar a tener 28% de proteína, es decir, muy buena calidad, muy buena cantidad, perdón, y además de calidad. Y si uno compara el costo de 1 kilo de proteína de soya, que la tiene que importar, ¿no es cierto?, que se importa a Chile, el costo del kilo de proteína es de 700 a 720 pesos por kilo de proteína. En cambio, la alfalfa hecha en silaje en nuestra región es de 500 a 520 kilos el kilo de proteína. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, y lo que está sucediendo en el sur del país, es que está aumentando la superficie nuevamente de alfalfa, porque la proteína es una limitante en los sistemas de producción lechero, y es una limitante en términos de que uno tiene que importar el producto y por lo tanto tiene que estar supeditado a las variaciones del comercio internacional. Ahí ustedes pueden ver la alta proporción de hojas, lo que indica que esta planta va a tener, cuando sea conservada como enhilaje, un contenido superior a 20%. Ahí está la planta cortada, para que ustedes la vean cómo se corta, cómo se seca sin moverla, para que no se caiga la hoja, porque la hoja se seca 5 veces más rápido que lo que se seca el tallo, por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Y ahí ya está hecho enhilaje, ¿no es cierto? En bolo está hecho el enhilaje, listo, que es ensilaje premarchito, ¿no es cierto? Listo para que los animales, para llevarla al área donde están los animales. Veamos plantas. Profe, Dígame. una consulta, ¿qué tipo de terreno es bueno para poder sembrar alfalfa? La alfalfa es una planta que tiene una raíz profundizadora,
de gran tamaño, y por lo tanto profundiza hasta 4 o 5 metros, puede profundizar una raíz. Pero la alfalfa necesita como mínimo 1 metro de profundidad para poder desarrollar una buena raíz y poder desarrollar una buena planta. Ya con 2 metros es suficiente, es más que suficiente, y por lo tanto es una planta que necesita, del punto de vista del suelo, primero, profundidad. Segundo, necesita un suelo que tenga bajo nivel de acidez. No es una planta que tolera, pero que produzca una alta producción de materia seca cuando es sometida a suelos que tienen bajo pH 6. Tampoco es una planta que tolere un contenido de aluminio alto en el suelo. Y por lo tanto, el porcentaje de saturación de aluminio tiene que ser menos de 1. Eso significa, las dos cosas anteriores, la acidez y el aluminio, significa que previo a establecer alfalfa, usted tiene que corregir el pH y la saturación de aluminio. Y después, es una planta altamente extractiva de calcio y de potasio, y por lo tanto los niveles de calcio tienen que ser mínimos 8 para que sea de alta producción. No quiero porque baja producción puede obtenerlo con menos niveles. 8 centimoles, 8 centimoles, y en el caso del potasio, que sea ojalá sobre 200 miligramos por kilo el nivel en el suelo. Esas son las condiciones que necesita de suelo. Ahora, en términos de establecimiento, es una planta que, por ejemplo, se puede establecer sobre piedras, sobre gravas, solamente lo que tiene que tener el suelo. No puede tener, digamos, impedimentos físicos como son fierrillos, que son capas duras en profundidad. Por lo menos tiene que tener 1 metro de profundidad que no tenga eso. Ahora, los pedregales a la orilla del río Maipo, en la zona de Melipilla, en la zona central, están todos con alfalfa. Por lo tanto, las piedras no es un problema. Pues es problema para las máquinas que lo cosechan, sí, pero no es un problema para la alfalfa. Tampoco es un problema la grava, no es problema del tipo de suelo, sino que el nivel de fertilidad y la profundidad. Y la otra cosa, para lograr alto rendimiento se requiere agua, porque si no, no tiene un alto rendimiento. En esta zona se ha probado de que se duplica el rendimiento y en los últimos años yo creo que ya se triplica si yo uso riego. De hecho, nuestros ensayos en Maquehue llegan a entre 21 y 28 toneladas de materia seca, pero si nosotros lo sembráramos en secano, no llegaríamos a 7 toneladas. Es decir, esa es la diferencia. Y el tema de la helada le afecta un poco, ¿no? La helada te afecta al establecimiento, pero la planta es muy tolerante al frío, muy tolerante a la helada. Es tolerante en etapas adultas, es tolerante. De hecho, digamos, el hecho que esté en Lonquimay significa que en realidad no tiene ese tipo de problemas. Puede pasar bajo nieve y no pasa nada, absolutamente nada, a pesar de que la nieve es distinto que la helada. Pero en la helada, en las etapas de establecimiento, sí la puede afectar. Pero solamente el establecimiento. Una vez establecida, ya la planta se afecta por helada, pero el follaje, pero no se muere la planta. A lo que me refiero es que no se muere la planta, ¿no? Ok, gracias, profe. Muy bien. Veamos algunas plantas que se usan para pastoreo y conservación de forraje, pero que son más bien destinadas al área más de secanos mediterráneos. Y una de esas es el trébol encarnado, que ustedes lo conocen, que es esta flor carmesí roja, ¿no es cierto?, que habitualmente uno lo encuentra en las praderas naturalizadas de Traiguén, Galvarino, Los Sauces, por ahí, Victoria, y también en la zona de Imperial, en algunas partes de Imperial, y que tiene una versatilidad grande porque en realidad puede ser destinada a la producción de ensilaje, de heno,
y de pastoreo de invierno. Y la cosecha se hace cuando la planta está en plena floración, que es el momento que logra el mayor rendimiento de materia seca. No el mayor rendimiento de calidad, pero sí el mayor rendimiento de materia seca. Otra opción a ese trébol es el trébol alejandrino, que no se usa en esta zona, lo probamos alguna vez, pero no es una opción adecuada porque tiene bastantes hongos foliares y por lo tanto se afecta mucho la planta en los primeros estados de desarrollo y es muy común en la zona de lecherías de Talca, Linares, de Talca, Curicó, Rancagua y Melipilla, donde se usa como para pastoreo, para soiling de invierno y posteriormente elaboración de ensilaje. Bien, entonces ya tenemos un barniz de los tipos de planta que tenemos y para qué se usa cada uno. Ahora veamos en el caso de las praderas. Ahora veamos los cultivos suplementarios. Esto que hemos trabajado tanto, que Juan Carlos ha trabajado tanto y que yo también hemos trabajado juntos en esto, los cultivos suplementarios que son especies que corresponden, que permiten, digamos, otorgar forraje al ganado durante periodos donde las praderas anteriormente mencionadas, ¿no es cierto?, tanto permanentes como de rotación, no generan la suficiente cantidad de materia seca para cumplir con los requerimientos de los animales. Y así, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que una curva típica de crecimiento es una alta concentración, una alta concentración en primavera, pero una baja disponibilidad en invierno y en verano. Por lo tanto, el forraje generado por los cultivos suplementarios se otorga al ganado, ya sea en pastoreo o como conservación, en las diferentes épocas del año. Partamos por la especie suplementaria más importante del sur de Chile, que es la avena. La avena. La avena es una planta que usted la puede sembrar, por ejemplo, al voleo sobre un rastrojo de maíz para ser consumida durante el invierno en pastoreo. Se puede sembrar tempranamente en febrero o en marzo y va a tener, digamos, una interesante producción de forraje durante a fines de otoño e inicios de invierno. La avena es una planta que puede llegar a producir una gran cantidad de materia seca durante el invierno, pero cuando se sube demasiado, como en este caso, una planta muy grande, la capacidad de rebrotar posterior al pastoreo es muy baja. Entonces, en realidad, con ese tamaño ya no voy a tener recuperación, pero si yo lo hubiese utilizado antes, con anterioridad, una avena más pequeña de 20 centímetros de altura, esto ya tiene 40, podría yo tener una recuperación y podría dar 2 o 3 pastoreos durante el invierno. En este caso, este predio que estoy mostrando aquí, siembra avena sobre rastrojo de maíz y por lo tanto su avena está disponible en el mes de junio, julio, bastante tarde, y le da un solo pastoreo para después entrar en rotación nuevamente con maíz. Pero la avena es la planta por excelencia suplementaria de invierno. Hay avenas estrigosa o avena sativa. Ambas se siembran temprano, en febrero, fines de febrero, inicios de marzo, pueden tener la opción que los animales consuman este forraje suplementario en el periodo invernal, ya sea con 1, 2 e incluso 3 pastoreos. Posterior a eso hay que tomar la decisión si la avena la destina a elaboración de ensilaje o a cosecha de grano, o simplemente termina con la avena, como en este caso, termina con la avena y entra la rotación nuevamente con maíz, en este caso es maíz.
Pero podría uno usarla en doble propósito, en el sentido de pastorearla en invierno y destinarla a elaboración de ensilaje, y pastorearla en invierno y destinarla a cosecha de grano. Eso va a depender, digamos, de los requerimientos de cada uno de los predios. La avena, ahora, cuando es destinada a elaboración de ensilaje, lo ideal es hacerlo bajo un corte directo y no premarchito, porque la avena, el mayor rendimiento lo logra cuando el grano está pastoso, lechoso a pastoso. Y en ese momento, si uno lo premarchita, se cae mucho grano porque se disgrega la panoja y se rompe con facilidad en el movimiento. Por lo tanto, es mejor hacerla de corte directo. Otra planta suplementaria interesante es la cebada, Hordeum vulgaris. La cebada, que hoy día tenemos cebadas que son híbridas y cebadas convencionales, y cuyo destino es, en algunos casos, el pastoreo invernal y elaboración de ensilaje, y en otros casos es solo ensilaje. Ahora, ¿qué gracia tiene, digamos, la cebada respecto a otros cereales? Es que tiene una buena calidad bromatológica elaborándose como ensilaje. Esa es la gracia que tiene. Pero tiene una pequeño problemilla, que es poco tolerante a la acidez de los suelos, por lo tanto uno no lo puede sembrar en cualquier parte. Otro cultivo suplementario que es interesantísimo es el triticale. También el triticale puede ser destinado a doble propósito, pastoreo invernal y conservación de forraje, pero es una planta cuyos cultivares son lentos de crecer durante el invierno, por lo tanto, si uno los siembra temprano en marzo, tiene disponibilidad de forraje tarde en junio, julio, agosto. Por lo tanto, no cumple la función que cumple la avena. Por tanto, el triticale siempre es más destinado a la elaboración de ensilaje, con lo cual se hacen siembras de invierno o siembras de primavera, dependiendo del cultivar que sea el triticale. Ahora, ¿qué gracia tiene el triticale, por ejemplo, para un sistema ganadero, para un sistema lechero? Es que el triticale, además de aportar un poquito de proteína, 11-12% de proteína, aporta fibra y por lo tanto reduce, fibra efectiva, y por lo tanto reduce el consumo de paja que tienen las lecherías intensivas. Entonces, eso es interesante para el triticale. También se ha evaluado, y de hecho nosotros lo hemos evaluado, el establecimiento de triticale con vallicas de rotación o con vallicas perennes, cosa que en realidad tiene un cierto riesgo de que sea demasiado agresivo el triticale y el establecimiento de la pastura sea muy deficiente. Y otro cereal interesante es el centeno, Secales cereales, que también es una planta destinada a pastoreo de invierno y conservación de forraje, doble propósito, o también puede ser destinada a ensilaje o producción de grano, y solamente, y este tiene una mayor producción, digamos, que el triticale, el trigo y la cebada en invierno. Y es interesante cuando los ensayos que ha hecho Juan Carlos, que seguramente los va a mostrar cuando veamos la parte de cultivo, los ensayos que va a mostrar en términos de las mezclas del centeno con otros cereales para producción de invierno. Y el trigo, que es el último cereal de cultivo suplementario que veremos, del cereal de grano pequeño. El trigo también, aunque no es habitual el uso en pastoreo, antiguamente era habitual el uso en pastoreo del trigo, pero hoy día no lo es, pero se pueden usar, digamos, también en invierno los trigos primaverales que se siembran en febrero o marzo para producción de invierno,
y en ese sentido, digamos, tiene un buen rendimiento de invernal, pero no tan bueno como el de la avena. Y al igual que el centeno, la cebada, la avena y el triticale, todos estos cereales de grano pequeño, el mayor rendimiento lo logran cuando está para ensilaje, y que se puede ensilar, indudablemente, es cuando está entre grano lechoso a pastoso. ¿Por qué digo que se puede ensilar? Porque cuando ya se pasa a grano duro, el cereal está demasiado seco, entonces es casi imposible compactarlo y generar la fermentación ácido-láctica en anaerobiosis, porque queda mucho espacio adentro del silo, y cuando uno hace bolo se llena de hongo, digamos, cuando tiene mucha fibra seca. Entonces, hasta ahí llega el momento en que se puede ensilar. Después ya se pone muy difícil y muy complejo. Bien, ahora veamos otras especies, como es el sorgo. El sorgo es una especie que en realidad en Chile ha entrado y salido. Hoy día está considerado una especie interesante para nuestro país y para el sur, y nosotros estamos trabajando mucho en eso. ¿Por qué razón? Porque el sorgo es una planta C4 que, al igual que el maíz, y que tiene la característica de producir un alto volumen de forraje de calidad, pero a diferencia del maíz, requiere 1/3 del agua que requiere el maíz para producir la misma cantidad de materia seca. Entonces, más eficiente en el uso del agua. Ahora, es una planta que tiene exigencias mayores de temperatura que el maíz, y es por ello que estamos buscando en este momento, y que estamos evaluando en este momento en nuestra estación experimental, estamos evaluando sorgos europeos que podrían tener la opción de crecer mejor bajo las temperaturas templadas nuestras. Y el sorgo es una planta que tolera el déficit hídrico, tiene menos requerimiento de agua, pero además existen híbridos que son destinados al pastoreo, e híbridos que son destinados a la producción de grano, e híbridos que son destinados a la producción de ensilaje. No son los mismos, son distintos. ¿Por qué? Porque el sorgo destinado a grano y ensilaje es sorgo bicolor. Sorghum bicolor. En cambio, el sorgo destinado a la producción, a la producción de pastoreo, como está ahí, para pastoreo de verano, es una mezcla entre sorgo bicolor y la variedad sudanese, que es el pasto sudán, y por eso se denomina Sudan Grass. Este que está aquí está destinado para la elaboración de ensilaje o la producción de grano. Y este que está aquí está el grano, esta es la panoja donde está el grano. Y este es un pastoreo en Chillán, en la zona de Chillán, del sorgo, que tiene una pequeña complicación que tiene una cierta toxicidad si uno lo consume cuando la planta no ha alcanzado los 40 centímetros. Por eso ustedes lo ven alto. Entonces aquí el animal está consumiendo, y es un pasto de suplementación de verano. Se fijan que todos los anteriores que habíamos visto eran todos para el invierno, y este es un pasto que lo tenemos destinado a la suplementación de verano en pastoreo, o elaboración de ensilaje, como está acá. Ahí está el pastoreo. También se puede hacer soiling de esto, y se denominan sorgos multicortes, ¿no es cierto? Y que rebrotan con facilidad, y uno puede, dependiendo de la carga animal que ponga, el número de animales, puede generar 1, 2 o 3 cortes. Eso depende, digamos, de las condiciones de cada predio. Otro cultivo suplementario que es más interesante como grano que como pastoreo es el lupino. El lupino
que se utiliza en pastoreo de verano o soiling de verano, y también en alguna ocasión se puede hacer ensilaje con mucha dificultad, Pero se ha usado como pastoreo de verano, y donde mejor ha funcionado en el verano es como soiling. Pero es un cultivo de bajo rendimiento, pero que es interesante para alguna zona cuando uno quiere dar pasto verde y sobre todo cuando uno tiene TMR, o sea, mezcla completa, el lupino entra bastante bien y no lo selecciona el animal. Para producción de ensilaje, ese es el momento en que se debe cortar. Bien, pasemos ahora a las brásicas. Las brásicas. Las brásicas son un grupo de especies donde está el nabo, el colinabo, el raps y las coles forrajeras, que tienen como destino suplir en pastoreo, el forraje verde de calidad durante el periodo de verano, otoño e invierno, dependiendo de la brásica. Aquí tenemos el nabo forrajero. El nabo que el animal consume el tallo, la hoja y la raíz, que son bulbos, esos que están ahí, lo consume completo, y este nabo forrajero es establecido en octubre, noviembre, máximo noviembre, y su destino es suplir la deficiencia de forraje verde en verano-otoño, principalmente verano. Bajo un sistema, como ustedes pueden observar aquí, un sistema de pastoreo en franjas pequeñas, angostas y largas, y donde el animal no se estorba uno con otro y va consumiendo la totalidad del forraje ofertado, digamos, al animal, como ustedes pueden observar acá. Y todo lo que queda después de este consumo se va repasando, y de hecho hay animales que lo van repasando. Ahí el animal, se fijan lo que queda aquí en el residuo, ¿no? El animal va en una franja larga y angosta, no más de 1 metro de ancho se le da todos los días. El animal no puede comer más de 4 a 5 kilos de materia seca diario, el animal grande. Y el animal, ¿por qué se le da 1 metro? Porque el animal mete la cabeza, está el cerco eléctrico, nosotros mete la cabeza y ahí consume otro metro más, es decir, consume 2 metros. Y ahí uno lo calcula, digamos, de acuerdo al número de animales. ¿Ven? Se fijan ustedes, ya en una etapa de verano, ya el animal va comiendo la brásica y se come 1 metro para acá fácilmente. Ahí los animales consumen las hojas y raíces, y esto lo que está consumiendo el animal va a quedar un residuo, y al día siguiente este residuo va a estar deshidratado y el animal se lo va a comer con mucha facilidad. Otra planta interesante es la achicoria. La achicoria, que es una planta que tiene una raíz pivotante. Es una planta considerada una maleza dentro de los cultivos, pero hay cultivares que son destinados a la producción de inulina, y cultivares destinados a la producción de forraje, como este que está aquí. Tiene una persistencia de 3 a 5 años, y es una planta que produce una cantidad pequeña, pero interesante, de forraje verde durante el verano, y puede ser utilizado, digamos, por todo tipo de rumiantes. Generalmente esto partió siendo utilizado por ciervos en Nueva Zelanda, y después ovinos y bovinos también. Esta planta se puede mezclar con vallicas de rotación y trébol rosado, como esta mezcla que está aquí. Este es un ensayo que nosotros hicimos, una prueba, y que fue bastante bien. Ahí está el trébol rosado, aquí está la vallica, y ahí está, ¿no es cierto?, la achicoria, y da una pradera polifítica de alto valor nutricional. Y desde el punto de vista de la salud animal,
Esta planta provoca una acción de reducción del número de parásitos y además con su presencia de taninos reduce la producción de gases y por lo tanto produce menos metano, que es un gas efecto invernadero, que lo vimos la semana pasada. El 7-vena también es una opción, igual que la anterior, que tiene una persistencia de 4 a 5 años y tiene la misma función de verano, ¿cierto? Y realmente al principio la pastura sale bastante fea, si es sola, pero lo ideal es esto, mezclarlo con leguminosas y gramíneas para lograr una pastura más compensada. Bien, ahora las coles forrajeras, que nos habían faltado del anterior. Las coles es una brásica que se siembra en el mes de octubre-noviembre y se utiliza en invierno siguiente. Es una planta que crece en altura, es un tallo delgado y que tiene alta digestibilidad y que tiene profusas hojas superiores, lo que le da mucha palatabilidad y por lo tanto es muy bien consumida por el ganado, pero su objetivo es el consumo de invierno. Y ahí, como es una planta suculenta, es muy apetecida por el ganado. Aquí está un grupo de vacas secas consumiendo esto durante pleno periodo de invierno. La ruta vaga es una especie de brásicas también que tiene una raíz muy grande, como ustedes pueden observar aquí, una raíz muy grande. Es una opción para verano, otoño y parte del invierno, porque la raíz se empieza a huecar, se llena de hongos cuando ya es invierno, y por lo tanto hay que tratar de usarla temprano. Y aquí, cuando hay baja densidad de plantas, los bulbos son demasiado grandes y el animal se produce esta situación. Se pierde mucho, entonces el animal no consume bien esta planta. Y el raps forrajero, dado que es una opción de pastoreo de verano cuando se siembra en primavera y es una opción de invierno cuando se siembra en verano. Yo lo puedo sembrar octubre, noviembre para ser utilizado en verano, o lo puedo sembrar en febrero, incluso enero, con riego, enero, febrero, para ser utilizado ya en otoño e invierno. Es bien interesante el raps forrajero, produce un volumen interesante de forraje. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden observar el consumo de invierno, pleno invierno, de los animales, también franjas largas y también angostas. Y la remolacha forrajera, que es una planta ahora que tiene que ver, digamos, la remolacha es una planta que a diferencia de la remolacha azucarera, es una planta que produce la mayor cantidad de materia seca en su raíz que está sobre el suelo. Hojas y raíces están sobre el suelo y por lo tanto el animal la consume bajo un sistema de pastoreo. Aquí en los primeros estados de desarrollo, ahí está la plantita formando la raíz, recién formando la raíz, y ahí está la raíz completa, ¿no es cierto? Ya 120 días después, ya absolutamente formada. El animal la va a masticar, la va a comer, la va a sacar completa y se la va a comer entera. Ahí está la planta y con sus hojas ya medias marchitas, digamos, indudablemente. Aquí está consumiendo y ustedes pueden observar aquí cómo queda el potrero de pleno invierno, ¿no es cierto?, comiendo la remolacha. Aquí se pasaron los animales y por eso está así, pero van comiendo también en franjas angostas. Y lo que antes se suponía que generaba efectos negativos en la salud animal con la remolacha por la presencia extrema de oxalatos, hoy día eso ya se ha descartado y lo que se hace es que comen los animales
paulatinamente van aumentando su consumo para regular la acidosis ruminal, y se hace combinando fibra, es decir, paja o heno, con la remolacha. Y ahí pueden ustedes observar cómo queda el potrero después del consumo de la remolacha. Es decir, aquí, y ahí están comiendo fibra, en donde están los animales, ahí hay un bolo, en cada uno de esos dos hay un bolo, que están comiendo fibra para compensar, digamos, la baja materia seca que tiene la remolacha en su consumo. Y ahora, el maíz. El maíz. El maíz es un cultivo suplementario que en la zona sur ha crecido mucho en los últimos 20 años, desde 1900 hectáreas que teníamos al inicio del siglo. Hoy día tenemos sobre 17.500 hectáreas, y es el perfecto complemento, digamos, a los requerimientos energéticos que tienen las praderas que normalmente tienen alto contenido de proteína. Por lo tanto, el maíz, que es destinado exclusivamente para ensilaje, es una planta de alta relevancia en los sistemas de producción de leche y carne del sur del país. Aquí estamos, se siembra a distancia definitiva, con 100.000 semillas por hectárea, como ustedes ven en una máquina neumática que funciona con aire, probablemente ahí está, ahí donde está cayendo la semilla cae ahí y va a distancia definitiva a 12,5 centímetros y de 70 centímetros entre la hilera, y a 5 centímetros va el fertilizante, y 1 centímetro bajo los 4 centímetros que queda la semilla de maíz. Y así se usan 100.000 semillas por hectárea. Hoy día nosotros estamos trabajando en la universidad con los sistemas nuevos de altas densidades y lo que se denomina el Twin Road, que me hubiese encantado mostrárselo ahí en la estación experimental, que es un sistema que sube a 140.000 semillas por hectárea y que se supone que subiría el rendimiento en al menos un 20%. Eso lo vamos a definir ahora este año. Ahí están las 100.000 semillas por hectárea, y aquí está lo importante, digamos, del maíz, que es el control de maleza. Nosotros hicimos un ensayo este año en que demostramos que sin control de maleza, la verdad, teniendo fertilidad, teniendo riego, teniendo todo, el rendimiento del maíz es extremadamente afectado. Y aquí lo demuestran, digamos, esta fotografía al principio y al final del cultivo. Aquí podemos ver, con control y fertilización, 22 toneladas de materia seca, fertilización y sin control, 4,4 toneladas, y sin fertilización y sin control, 2,3. Es decir, el control de maleza es demasiado incidente para obviarlo. No se puede obviar. Y aquí están los rendimientos del maíz. Y así es como nosotros evaluamos, para que ustedes lo observen, digamos. Nosotros tenemos dos tipos de ensayo en los maíces. El ensayo que es el ensayo de híbridos de maíz. Ahí están los colores distintos, ¿no es cierto?, con sus 4 repeticiones, y son muchos híbridos que evaluamos todos los años. Tenemos 3 puntos de evaluación, uno en Los Ángeles, otro en nuestra estación experimental y otro en Futrono. Este es el de Futrono. Pero también hacemos, este desde nuestra estación experimental, también hacemos ensayos lado a lado, que se llaman. Estos son los ensayos lado a lado, es decir, que uno pone un híbrido entre medio de lo que está sembrando. Aquí, por ejemplo, híbridos entre medio de lo que está sembrando, entonces uno puede ver las floraciones, que son las panojas, ¿no es cierto?, las floraciones, y puede ver las diferencias de precocidad del maíz en cada una de las localidades. Y eso es muy importante porque resulta que en la zona sur, para que ustedes ya vayan conociendo, lo van a ver en praderas después conmigo, vayan conociendo los híbridos que se usan, van desde 200 FAO hasta 240, lo que significa que van desde 160 a 170 días desde siembra a cosecha. La cosecha
en estado óptimo genera un ensilaje de calidad. ¿Y cuándo es la cosecha del estado óptimo? Cuando el grano tiene un 50% duro, está en la línea de la lo que se denomina línea de la leche, que ya les voy a mostrar en pradera, eso, pero no nos vamos a ver aquí. Pero la cosecha tardía reduce mucho la calidad y aumenta las pérdidas, como ustedes pueden observar ahí. Digamos, ese es un maíz seco, seco, difícil de compactar en el silo, difícil de que no tenga hongo, hay que poner controladores de toxina, de micotoxina en la ración. Ese es un ensilaje de maíz, que aquí tiene un poco de pasto oloroso, ¿se fijan ahí? Pero este es un ensilaje de maíz de calidad, que tiene grano, no se ve el grano aquí, pero sí se ve la calidad del color verde que tiene. Y aquí está el consumo, este es un consumo de un maíz extraordinariamente bueno, miren ustedes, un ensilaje extraordinariamente bueno, parece soylent, pero no es soylent, es ensilaje de maíz, y estas son búfalas de agua con el cual se produce leche para producir el queso mozzarella. Bien, y para ir finalizando ya esta presentación de los cultivos suplementarios, veamos la vicia o arvejilla, una planta muy interesante que se utiliza exclusivamente, no es para pastoreo, sino que es una planta que se utiliza exclusivamente para conservación de forraje, y como es una planta que necesita una guía, se puede sembrar con cereales, habitualmente con avena, se mezcla avena con vicia para producir el ensilaje. El ensilaje se hace de corte directo porque si no se cae toda la hoja de la vicia, y por lo tanto esto se cosecha cuando las vainas basales de la vicia están formadas y con el grano lleno, digamos, y ahí, cuando está así las vainas basales, y ustedes ven que todavía tiene la hoja, y por lo tanto, como tiene avena, la avena va a estar coincidiendo, más o menos coincidiendo con el estado de lechoso a pastoso. Esto produce un gran volumen de forraje. Los ensayos que tenemos con Juan Carlos han mostrado un gran volumen, y también no una exagerada calidad, pero una buena calidad para un sistema de producción de carne sobre todo. Y una opción a la vicia es la arveja forrajera, la arveja, que normalmente es una arveja áfila, es decir, que tiene los zarcillos modificados, las hojas modificadas, y tiene zarcillos que se van entrelazando, ¿no es cierto?, y que permite mantenerse semi-erecta hasta el final, pero también se utiliza asociado a un cereal, lo cual todavía no hemos podido llegar a una sincronía entre los cultivares de cereales, las especies de cereales y las arvejas disponibles para hacer un buen ensilaje. Aquí la arveja, esta es una arveja sembrada en Lonquimay, la zona de Lonquimay, cerca del lago Galletué, esto al lado del lago Galletué está esto, y la arveja, a diferencia de la alfalfa o del trébol rosado o del trébol blanco, que son leguminosas que no tienen taninos, la arveja sí tiene taninos, y si ingresan animales no le va a producir meteorismo, por lo tanto la arveja también puede ser utilizada en pastoreo. Pero su costo es muy alto, digamos, para ser utilizada en pastoreo, y en esta zona de Lonquimay se usa para hacer heno, y idealmente debería ser para enilaje. Bien, esto es lo que les quería mostrar, digamos, respecto a las especies forrajeras. Nosotros tenemos una gran diversidad de especies forrajeras. Es muy difícil, digamos, tener que en una clase podamos mostrar todas las características, pero yo quería mostrarles a ustedes ahora las especies, para que ustedes conozcan y definan y vean bien cuáles son las disponibles para la zona sur, principalmente para la zona sur, porque hay más especies aún, y por lo tanto
que son disponibles para la producción ganadera, pero en otras áreas del mundo. Ahora, con esto, ya ustedes van a poder entender mejor, ya conociendo las especies que son para pastoreo y conservación de forraje, solo conservación de forraje, soiling, heno, ensilaje, vamos a poder ver y trabajar la próxima semana en los procesos de conservación de forraje. La próxima semana yo les voy a mostrar qué significa un ensilaje de corte directo, un ensilaje premarchito, un enilaje y el heno. Vamos a ver cada una de esas cosas, pero lo vamos a ver desde el punto de vista del proceso, cómo se hace. No vamos a trabajar con las calidades y ese tipo de cosas, sino que vamos a ver los procesos, cada uno de esos procesos. No sé si tienen alguna duda, porque ya cumplimos la hora. Sí, estamos en la hora. Estamos en la hora. Juan Carlos, ¿algún comentario? Tenemos 30 alumnos, alcanzamos a tener 34 alumnos, tenemos 30 alumnos, está bien. Está bien. Llegó hasta 36, 34 alumnos, porque éramos 36 en total, sí. Claro, De claro. 50, ahora son 59, así que faltaron harto. Bueno, pero 59, subió el número. parece que es que ahora tengo 2 cursos con 59, no sé si uno es producción de cultivo que yo tengo y el otro una de las prácticas, no sé si es hortaliza o la de los chicos, parece que este son 54, parece. 54, sí. 54, sí. Bueno. No, está bastante bien, clarito. Bueno, entonces nos encontramos la próxima semana en el mismo link. Gracias a todos y cuídense mucho. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao. Chao, chao. Chau.